Vamos a darle la bienvenida a 3 escritores que nos están acompañando muy amablemente, que han estado dispuestos a acompañarnos, y les pedimos por favor muchísimo agradecimiento para ellos. Entonces le damos la bienvenida el día de hoy a ellos. Ellos en este instante tienen su cámara abierta para que nuestros estudiantes pues los conozcan, nuestros compañeros también los conozcan. Si ya han tenido la oportunidad de compartir con ellos, pues esta vez es un nuevo encuentro para todos. Voy a dejar de presentar para ustedes en este instante, que estaba la diapositiva en la que le dábamos la bienvenida a todos ustedes. Antes de comenzar, antes de hacer la presentación oficial de nuestros 3 escritores, vamos a colocar unas pequeñas normitas para poder llevar a cabo nuestro conversatorio de la mejor manera. Entonces, en este instante le doy la palabra a mi compañera Claudia Lara para que nos explique cuál va a ser el desarrollo de nuestro conversatorio, ¿vale? Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Las recomendaciones que vamos a tener en cuenta son las siguientes. Primero, les pedimos respeto durante toda la sesión. Segundo, no conectarse desde 2 dispositivos o más, para que le podamos dar el espacio a otras personas que se quieran conectar. Tercero, tener los micrófonos y las cámaras desactivadas. Cuarto, pedir la palabra para intervenir con la opción que da Meet, que es de levantar la mano. Por aquí les aparece en la barra inferior, les aparece la opción de levantar la mano, entonces quien vaya a pedir la palabra, por favor hacerlo de esa manera. ¿Listo? Entonces esas son las recomendaciones que les damos el día de hoy. Muchísimas gracias, profe Claudia. Entonces, para que por favor tanto los invitados como los asistentes tengamos en cuenta estas normas que nos van a servir mucho para el buen desarrollo de nuestro conversatorio. Le doy la palabra a mi compañera Paola Muñoz para que realice ella la presentación de nuestros escritores que muy amablemente nos acompañan el día de hoy. Buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos a este primer conversatorio que se hace en la institución sobre poesía. Estamos muy contentos porque tenemos 3 grandes invitados, escritores caucanos. En un primer momento le damos la bienvenida al profe Marco Antonio Valencia Calle. Es licenciado en Literatura y Lengua Española, especialista en Pedagogía de la Lectura y la Escritura de la Universidad del Cauca, especialista y magíster en Filología Hispánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España. Sus incursiones en la novela, el cuento, la poesía y el periodismo de opinión conforman una obra reconocida por lectores de todas las edades y ámbitos. Autor de los libros Los versos de la iguana, 1999, Oscuro por claritas, 2002, Bestiario familiar, 2004, Invisibles, 2005, El profesor espantapájaros, 2008, El jardín del rinoceronte, 2010, La noche del trapecista, 2011, Las leyendas extraordinarias de Popayán, 2014, Cuentos para Sofía, 2017, La fiesta de ayer, novela, 2018, La cicatriz en el espejo, novela, 2018, Extrañas mutaciones, poesía, 2019, Raro, muy raro, 2021, Cascajar, leyendas asombrosas del Valle del Patía, 2021. Distinciones. Premio Nacional de Poesía, Descanse en paz la guerra, Casa Silva, Bogotá, Colombia, 2003. Segundo Premio Iberoamericano de Poesía, Pablo Neruda, Temuco, Chile, 2004. Becario, Fundación Carolina, Madrid, España, 2004. Beca de Creación Literaria, Programa de Estímulos Culturales de la Alcaldía de Popayán 2018, para la publicación de la novela Cicatriz en el espejo del mismo año. Premio Mundial de Poesía Ecológica, Ecopoesía 2020, Tumbes, Perú. Noveno Concurso Poético Internacional, Poemas a la Paz, Argentina 2020. Premio Literario Internacional Independiente, octava edición, Horizonte Atlántico Italia 2020.
columnista más leído del Departamento del Cauca, Colombia, Cifras y Conceptos, Bogotá, Colombia, 2015-2020. Profe Marco Antonio, bienvenido y mil gracias por aceptar esta invitación. ¿Continúo con los demás invitados o le damos la palabra al profe Marco Antonio para que salude antes de hablar? Sí, podemos darle a él la palabra para que realice un pequeño saludo. Bueno, un saludo muy especial para Amparo, para Paola, para todas las colegas que están presentes. Bueno, ella es una institución que aprecio mucho, de la cual tuve el honor de hacer parte en algún momento. Igualmente saludo pues a los colegas, a los amigos Javier y Edgar que van a acompañar la jornada. Y un saludo para todos ustedes, muchachos. Espero que les guste lo que vamos a hacer hoy, la presentación que tenemos para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Marco, muy amable. Profe, seguimos con nuestro segundo invitado. Muchas gracias. Sí, bueno, seguimos con otro invitado de lujo. Es Edgar Alberto Caicedo Cuellar. Es licenciado en Literatura y Lengua Española de la Universidad del Cauca, magíster en Educación de la Universidad del Cauca, gestor cultural y coordinador del taller literario itinerante Palabras y Notas, miembro fundador de la Asociación Caucana de Escritores. Actualmente es profesor del Departamento de Español y Literatura de la Universidad del Cauca. Autor de los libros Las blancas huellas del rocío y otros relatos, 1997. Obra poética Muchachas que se tuestan al sol, 2007. Como Dafne y Apolo, 2011. Canta, o Penélope, 2013. Un camino entre el verde viento, 2017. Distinciones. Premio Departamental de Cultura Rafael Maya y Fondo Mixto de Cultura, 1996. Profe Edgar, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Creo que le damos la palabra a él. Sí, claro. Buen día, agradezco mucho la invitación que viene de parte de la profesora Amparo y por supuesto de la institución educativa que hoy nos reúne, ¿no? Decir una pequeña cosa. La poesía es sin lugar a dudas la existencia, es la vida. Como nos dice Octavio Paz, la poesía siempre recogerá el alma del mundo. Entonces es muy grato que ustedes como maestros convoquen a toda su comunidad educativa para hablar de esto, para hablar de la vida, para hablar del poema, para hablar de la poesía. Gracias. Muchas gracias, profe Edgar, bienvenido. Le damos la bienvenida a nuestro tercer invitado, profe Paola. Claro que sí. Bueno, nuestro siguiente invitado de lujo es Javier Orlando Muñoz Bastidas, estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomado en Lectura Crítica de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en Filosofía de la Universidad del Cauca, docente del Programa de Formación Integral Social y Humanística de la Universidad del Cauca, miembro del Grupo de Investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía de la Universidad del Cauca, miembro del Comité Organizador de Popayán Ciudad Libro 2018-2019, autor de los libros Delirio y Creación, Ícaro, Imitatio Dei, Afecciones Superiores. Profesor Javier Orlando, bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta maravillosa invitación. Un saludo para el maestro Marco Antonio, para el poeta Edgar Alberto. Es un gusto compartir con ellos estos espacios tan importantes en estos momentos que estamos en crisis, no solamente crisis políticas, crisis económicas, sino sobre todo crisis internas de los individuos. Entonces, muchísimas gracias por estos espacios tan importantes. Muchísimas gracias, profe Javier, por su intervención. En este momento queremos escuchar a nuestro coordinador que tiene un pequeño saludo para este evento. Entonces, profe Weimar, lo escuchamos antes de empezar ya con nuestras intervenciones en el conversatorio.
Muchísimas gracias, Amparo. Déjame un momentico, yo activo un poquito la cámara aquí, perdonarán mi desorden. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los asistentes a este hermoso evento. Quiero agradecer principalmente pues a las docentes del área de Humanidades, Lengua Castellana, que han hecho pues toda una serie de actividades para la conmemoración del Día del Idioma. Esta es una de ellas. Han sido actividades muy interesantes en donde han participado muchos estudiantes. Quiero felicitarlas a ellas por la iniciativa de hacer estos eventos a nombre de la institución, y me siento muy complacido de contar con el día de hoy, pues para la institución educativa, con 3 grandes escritores caucanos. Entonces quisiera saludarlos especialmente a ellos, profesor Marco Antonio Valencia, que conozco mucho de su obra y la aprecio muchísimo, y a los profesores Edgar Alberto Caicedo y Javier Orlando Muñoz, también, que no conozco mucho, pero vamos a conocer hoy mucho más acerca de la obra de ellos. Muchísimas gracias a todos, sean bienvenidos a este bonito evento, y de nuevo mis agradecimientos inmensos por esta bonita iniciativa y la participación de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Weimar. Igualmente le damos la bienvenida a todos nuestros compañeros de la Institución Educativa Agroindustrial Monterilla que están aquí presentes, que nos están acompañando en este primer conversatorio que hemos organizado, y a todos nuestros estudiantes desde la primaria y la secundaria. Para nosotros como docentes de humanidades, especialmente de la asignatura de lengua castellana, siempre ha sido un reto tratar de motivar a nuestros estudiantes a la lectura y a la escritura. Siempre hemos buscado estrategias y alternativas para poder que estos 2 procesos tan importantes, que son tan personales, pues ellos los vayan fortaleciendo poco a poco. Una de las ideas que surgió esta vez fue realizar este conversatorio para poder mostrarles a ellos lo interesante que es tener también un proyecto de vida desde la escritura. Y qué es lo más importante, que esa escritura también sea más que una pasión, y que no es algo difícil o imposible como en muchas ocasiones se nos ha presentado a nosotros la escritura. Entonces, qué mejor opción para nosotros como docentes que mostrarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes de nuestra institución, mostrarles 3 personas que están dedicadas a la escritura. Entonces, el día de hoy en nuestro conversatorio, es decir, vamos a trabajar en este instante, vamos a escucharlos a ustedes como escritores, y nos van a contar ustedes qué piensan, cómo fortalecer la lectura y la escritura de poemas en los niños y jóvenes. No solamente en los niños y jóvenes de nuestra institución, sino absolutamente a nivel general. Entonces, le doy la palabra al profe Marco Antonio para que nos cuente su opinión y su proyecto también. Me cuentan cuando... ¿Ahí están viendo la diapositiva? Sí, Marco, ya se está viendo. Bueno, saludo especialmente entonces a todos nuestros estudiantes que nos acompañan y quieren saber un poco de poesía. La pregunta, ¿cómo fortalecer la lectura y la escritura de poemas en los niños y jóvenes? Una pregunta difícil, pero pues queremos abordarla con los compañeros, y las 3 opiniones, los 3 conceptos, las 3 ideas que presentemos, pues ayudarán a construir finalmente algo. Yo les voy a hablar de unos temas muy básicos, acompañados de unas fotografías de un activismo que hay a nivel mundial que se llama acción poética. ¿Sí? Al final les voy a hablar de qué es acción poética, pero son básicamente grafitis hechos con pequeños versos que se escriben en las paredes de muchas ciudades. El primer concepto que quiero aclarar es: la poesía es una expresión cultural, igual que la música, que el baile, que el teatro, la pintura, el drama. Entonces, una persona que escribe poesía es un artista, y la expresión de la literaria es una expresión cultural. Vemos allí un primer verso que dice: mi fantasía textual es que me comas y punto. Entonces ven allí que hay algo de humor,
hay algo de gracia, ¿sí? Utilizamos la metalingüística, que es hablar de elementos literarios para escribir un pequeño verso. Segundo concepto, se aprende a escribir poesía y se aprende a leer poesía y se aprende sobre poesía por imitación, por herencia y porque alguien la enseña. Quiere decir que tenemos que encontrarnos con un libro de poesía, que un buen lugar y un buen espacio para ello son los colegios, las bibliotecas, las casas de la cultura y un interés propio. Los padres de familia, los profesores tenemos que mostrar el poema, porque si no, no existe. Lo que uno no conoce, no existe. Yo no conozco una petrolera, entonces en mi mundo no hay interés por una petrolera. En mi casa hay libros de poesía y entonces tengo interés por ese libro y por el contenido de ese libro. Dice ahí, a veces entiendo, a veces no. Entonces ahí vemos un juego de palabras que nos permite encontrarnos de manera sorpresiva con un verso sencillo y que llama la atención. Tercero, es necesario leer poesía, que como la música tiene distintas formas expresivas, hay poesías para el amor, y el amor puede ser a la madre, a mi mascota, a mis amigos y a mi amor, o sea, es decir, a la persona de la cual yo me enamoro. Puede ser amor a la naturaleza. Y hay otros tipos de poesía que podríamos llamar poesía ecológica para hablar de la naturaleza. Hay poesía festiva para reírnos, para generar humor entre los amigos. Hay poesía patriótica para declamarle la patria, al país, ¿sí? Hay poesía que tiene mucho que ver con el activismo social, con el activismo político. Es decir, la poesía tiene distintas formas de expresarse. Y hay poesía en rima y hay poesía en verso libre. Aquí vemos un ejemplo de verso libre. Dormir temprano para soñarte más tiempo. Acción poética en Puerto Peñasco. Tercero, como la música tiene usos prácticos y también tiene usos espirituales. Ejemplo, leo poesía por ocio, porque me gusta para ocupar mi tiempo libre. Lo hago por recreación, así como voy al gimnasio, así como voy a la obra de teatro, así como voy a una sala de cine, pues también puedo ir a leer poesía, a escuchar poesía. Y es una actividad intelectual también. Entonces yo puedo ser un estudiante de poesía y me pongo serio a estudiar la poesía y a leer sobre poesía y a leer libros de poesía y cómo hacer mejor poesía cada vez más. También puedo hacer mi expresión cotidiana a través de la poesía. Leemos aquí, escucha mi silencio, y hay un mimo allí, ¿sí? Invitándonos a escuchar el silencio. Entonces, allí el silencio es algo profundo y necesario para el tema poético en la vida. Bueno, cuarto, la poesía tiene una definición, unas reglas, unas formas de hacer, y en esas formas de hacer encontramos unas figuras literarias. No todo lo que escribimos es poesía o tiene calidad literaria académica. Todos nosotros podemos escribir frases bellas, podemos escribir cartas de amor, podemos escribir cheques, podemos escribir avisos publicitarios, pero la poesía tiene unas reglas en sí misma y algunas de ellas las conocemos como figuras literarias, la metáfora, el símil, la anáfora, etcétera, etcétera, que ya los que están interesados en conocer la poesía, en aprender de poesía, pues ya se dan como el espacio para conocer de figuras literarias. Los que quieran comenzar a escribir poesía, pues poco a poco van encontrando estas figuras literarias en los poemas que leen. Leemos aquí, ve despacio, disfruta el paseo. Un llamado de Acción Poética Chacó en Pinedo. Bien. Quinto, esencialmente
La poesía es expresión del espíritu. A través de la poesía manifestamos el amor, la fe, la esperanza, que son elementos de la vida del hombre que no se ven. Son elementos que no se pueden comprar en ninguna tienda ni lo venden en ningún lugar, ¿sí? Nadie va a una tienda y se vende una libra de amor, ¿sí? Quiero un litro de fe. Son cosas muy humanas, muy esenciales para la vida, y entonces son expresiones que cada uno de nosotros puede encontrar en la poesía. Leemos allí: le pedí un café y me dijo, solo quédate, fue hermoso. Ustedes ven allí la palabra quédate, hay un juego de palabras, ¿sí? Solo quédate, ¿sí? Y solo quédate, estamos hablando de quedarse en el lugar, pero también de una taza de té. Hay un juego ahí de palabras que también es una figura literaria. Sexto, la herramienta principal de la poesía es la palabra. Puede ser la palabra escrita, puede ser la palabra hablada, oral, que se da en la declamación, y también se puede cantar. La mayoría de las canciones que encontramos cotidianamente nacen de la poesía. La mayoría de los cantautores son poetas. Entonces, la herramienta principal, lo que necesitamos para hacer poesía, básicamente es la palabra. Y hay mucha gente que no sabe escribir, porque desafortunadamente no fue a la escuela, porque pertenece a comunidades indígenas o afrodescendientes que viven muy lejos de la zona urbana y se expresan oralmente y lo hacen de una manera muy bella. Leemos: la poesía sí puede cambiar el mundo. Es una apuesta de los poetas, es una apuesta de los artistas, es una apuesta de la gente que vive espiritual, ¿sí? La poesía sí puede cambiar el mundo. Si ustedes ven, la palabra poesía tiene señalado la S y la I, y tiene, o sea, que te encontramos dos veces aquí la palabra sí, sí. La poesía sí, sí puede cambiar el mundo. Entonces ahí hay otra figura literaria de las cuales vamos a encontrar muchísimas pues en la poesía. Séptimo, la poesía no siempre está en los libros. La poesía la encontramos en la vida cotidiana, en los gestos, en las palabras, en los dichos, en los atardeceres, en las expresiones de la naturaleza. A veces, cuando uno ve un atardecer o un amanecer que se emociona, podemos decir que es un momento poético porque nuestro espíritu se estremece ante la hermosura de la naturaleza. Cuando yo estoy parado en una esquina y pasa la profesora Paola muy bellamente por allí, y yo me asombro de su belleza y digo, oh, la profesora Paola, ahí hay un gesto frente a la belleza que es su persona, ¿sí? Cuando pasa, o frente a las palabras que alguien dice y nos llama la atención poderosamente. Entonces, encontramos que la poesía no solamente está en los libros, sino en la vida cotidiana. Bien, aquí encontramos una acción poética en Yarumal. Fuimos un cuento breve que leeré 1000 veces. Quiere decir, pues es un recuerdo, ¿sí? Y aquí utiliza la metalingüística, habla del cuento, de leer, pero también está haciendo un verso con ello y también está haciendo una evocación allí. La acción poética tiene como objetivo cautivar, enamorar, romper la cotidianidad. Cuando decimos enamorar y cautivar, no necesariamente estamos hablando de amor sexual, ¿sí? Estamos hablando de cautivar, es decir, cuando yo me enamoro, por ejemplo, de un lápiz que me gustó, de una computadora, entonces es una expresión. Decir que yo me enamoro es una expresión poética, ¿no? Pero lo cierto es que siempre la poesía rompe la cotidianidad, nos asombra, nos hiere, nos gusta, nos hace
sorprender, en fin. Siempre hay algo en las palabras poéticas que nos llama la atención, a quedarnos allí, a reflexionar, a pensar, etc. Vamos a leer la acción poética que está allí. Dice, confieso, no miento, de veras te amé, así con H, porque fue un error. Confieso, de veras te amé, así con H, porque fue un error. Si ven allí, entonces hay un juego muy bello de palabras para decirle a otra persona que fue importante, ¿sí? Bien. Noveno. En esencia todos somos potencialmente poetas, todos los seres humanos podemos escribir poesía, disfrutamos la poesía y podemos cometer poesía, como se dice. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente por ser humanos, que ya somos un milagro de la vida, podemos hacer música, teatro, pintar, actuar, bailar y también escribir poesía. Por supuesto, esto quiere decir que el que quiere ser poeta debe estudiar un poquitico el concepto de poesía, debe leer algunos libros de poesía y conocer esas figuras literarias, que te vaya adentrando y que te vaya permitiendo, además de disfrutar la poesía, de saber un poco de ella. Es como tocar guitarra, es como tocar guitarra. El que quiere aprender a tocar guitarra, pues eso es paso a paso, hasta que finalmente ya tocas guitarra y cualquier melodía que salga en la radio, tú la escuchas y la interpretas. Leemos el aviso que está ahí. No sabía qué ponerme y me puse feliz, acompañado de unos acordes musicales y de unos colores. Décimo y prácticamente la penúltima, la poesía como arte tiene una estética donde mi punto de vista, mi gusto, mi mirada, mi voz, mis ideas son personales. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando yo escribo un verso no le tiene que gustar a todo el mundo. A veces ese verso es para mi mamá, para mi novia, para mi mascota, ¿sí? Y por lo tanto es un asunto muy, muy personal. A veces uno escribe en clave algunos poemas para que la gente los disfrute, pero la gente no sabe, en el fondo hay una historia allí. Y a todo el mundo no le gusta, por ejemplo, los poemas épicos que hablan de héroes, de batallas, pero sí le gustan los poemas de amor, por ejemplo. Entonces, en el tema de la poesía que uno escribe le gusta a todo el mundo, no siempre, porque eso es como el amor. O sea, hay personas que le gustan las otras personas morenas, les gustan las rubias, les gustan que sean bajitas, ¿sí? Y se enamora de una bajita y es lo que a él le gusta, una pareja bajita, ¿no? Pero igualmente hay otras que le gusta lo contrario. Y entonces aquí entre gusto no hay disgusto, dice el lema. Entonces, repito, la poesía como el arte tiene una estética. A todo el mundo no le gustan los mismos cuadros, las mismas fotografías. Cada uno de nosotros, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la educación, de acuerdo a la raza, de acuerdo a la religión, le va a gustar una cosa o la otra. Entonces, si a usted no le gustó un tipo de poesía, por ejemplo, pues siga buscando, que siempre hay un verso, hay un libro de poemas que te puede interesar. Vamos a leer la acción poética que está allí. En mí puedes refugiarte. Si ustedes miran la palabra refugiarte, se compone de dos, refugiar y arte, ¿sí? Entonces, aquí encontramos que todos nosotros nos podemos refugiar en el arte. ¿En quién? En mí puedes refugiarte, o sea, en la poesía, en la pared, en el arte. Bien. Finalmente quería hablarles del movimiento de acción poética, que es algo que nació en México en el año 96. Lo hizo un muchachito que se volvió muy famoso, que se llama Armando, y él se inventó esta propuesta de hacer murales en cada una de las ciudades. En México hay 180 ciudades donde encontramos acción poética por todos lados, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Personalmente he visto, en Popayán también he visto
acción poética, y prácticamente nos dice Wikipedia, donde tomé esta información, que ya hay casi más de 3 millones de grafitis con textos poéticos en todas las calles y que se pueden ver. ¿Alguno de ustedes quiere entrar a Facebook y busca Acción Poética Colombia, Acción Poética Mundial, Acción Poética México? O sea, están por países. Y usted va a encontrar muchos avisos o grafitis como este. Jóvenes, mi intención, vamos a quitar la pantalla. Ok. Pues mi intención era acercarnos un poco a la poesía, muy poco tiempo, pero la idea era que a través de los grafitis ustedes miren que es algo muy cotidiano, muy nuestro y que todo lo podemos hacer. Espero que ahora haya un espacio para las preguntas y con mucho gusto. Muchas gracias, profesor Amparo. Marco, muchísimas gracias por tu intervención. Es muy interesante la propuesta que nos haces y la invitación que nos realizas a todos nosotros frente a la poesía, ¿no? Entonces, esperamos que nuestros chicos escuchen tu llamado y en este instante, entonces, le vamos a dar paso a la intervención de Edgar Alberto Caicedo. Muchas gracias, Marco. Bien, nuevamente saludar, ¿no?, a los presentes. Grato estar aquí en este espacio. Yo quisiera, Amparo, partir, sí me escuchan, ¿cierto? Sí, Edgar, te estamos escuchando. Quisiera partir de una pregunta. Por ejemplo, Karen, tú que has abierto el micrófono, a mí me gustaría, o cualquiera de los compañeros que están aquí, que me dijeran qué sienten que es la poesía. De los chicos, de los niños y niñas, de los jóvenes que están aquí, me gustaría saber qué sienten que es la poesía. Flor, sin temor, digámoslo, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué será eso la poesía? A ver, hay una mano levantada por aquí, si no estoy mal. Laura Marcela, para que nos digas qué piensas tú sobre el profe. ¿Qué? Laura, tú tienes la mano levantada, Carol, por ahí la miro. Sí, yo, Laura. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Tú qué sientes que es la poesía? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Tú qué es lo que sientes? A ver. Bueno, yo siento paz, algo que inspira. ¿Sí? Sí. Paz, algo que inspira. Y entonces... Inspira. Y bueno, esa cosa. Inspira, sí, inspira. Entonces, Laura, con esa paz y eso que inspira, ¿cómo nosotros lograríamos el poema? Esa es la pregunta. Mira, ¿cómo eso que tú estás diciendo, con esa paz, ese algo que inspira? Entonces, mira que tú tienes aquí unos conceptos bien interesantes. Ese algo que inspira. ¿Ese algo que inspira hacia qué? Entonces tú cuando estás haciendo cuando nos estás diciendo eso, ya estás haciendo una honda reflexión, mira, una honda reflexión. Y esa honda reflexión, ¿dónde tú la haces? Pues en tu existir. Como no lo dice un gran poeta que es Rilke, ¿cierto? Recomiendo a aquellos que quieran iniciar el camino de la búsqueda de la poesía, leer las cartas a un joven poeta de Reina María Rilke. ¿Alguien más quisiera decir algo? Erika Lizeth Narváez levantó la mano, profe. Muy bien. Profe, soy Sebastián Narváez y la poesía es un arte que inspira sentimientos. Qué bello eso, qué bello eso. La poesía es un arte que inspira sentimientos, muy bello eso. Y claro que lo es. Es que la poesía solamente entonces nosotros la entendemos a través, mírenme, a través de esto que es nuestra vida. Nosotros somos una serie de elementos sensoriales. La poesía entonces nosotros la miramos, la poesía entonces nosotros la tocamos. Cuando el poeta nos da el verso, ejemplo, aquí tengo una estrofa,
El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Miren esa belleza, es un canto, es música. Pero la pregunta es, como tú nos lo has dicho muy interesante, eso que nosotros sentimos, ¿dónde lo sentimos? Y entonces nosotros cuando decimos lo sentimos, estamos efectivamente ante el poema, ¿cierto? Y entonces dice el río Guadalquivir, algo que es normal, un río. Pónganle ustedes ahí el río Cauca, ¿cierto? El río Cauca va entre naranjos y olivos, va entre árboles. Miren, ahí hay una gran diferencia entre lo que es narrar y entre lo que es el poema. Porque narrar simplemente yo lo planteo así, el río va enredado entre los árboles. Eso mismo nos está diciendo aquí el poeta Federico García Lorca, pero se transforma en poema. ¿Por qué? Porque nos lleva a sentir, ¿cierto? Y entonces el río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay como un canto, ¿cierto? Yo no sé quién quisiera intervenir, profesora. Erika dice, gracias ya por bajar la mano. Escuchamos entonces a Carol Jimena Caicedo. Ajá, Carol. Buenos días. Pues para mí la poesía tenemos que estar en un espacio que tengamos paz y tranquilidad para que nuestra mente se libere y empiece a expresar sus pensamientos a lo que uno quiere idear o nuestros sentimientos para empezar a crear la poesía que nosotros tanto queremos. Muchas gracias. Gracias, Carol. Y te hago una pregunta, Carol. Tú has en esa paz, en esa búsqueda, ¿tú has intentado un verso? ¿Tú has intentado la escritura? Que eso es lo fundamental. Pues no muchas veces, pero pues 2 veces nomás lo he hecho, pues cuando estoy así como que sola o así. Me hago en un espacio de mi casa y empiezo a pensar así, como que así salen así de la nada y digo, esto puede rimar con esto, con tal cosa o así, y creo sin necesidad de tener la intención ni nada. Ajá. Y mira qué bello que lo que tú dices, mira, esa soledad, ese silencio es lo que efectivamente nos dice Rilke en las cartas a un joven poeta. El poeta, ese que va emprendiendo el camino, que somos todos, ese que va emprendiendo el camino debe hacer una búsqueda. Esa búsqueda solo es posible desde ese silencio. ¿Qué es ese silencio y esa soledad? Es la búsqueda interior de las cosas. Pero profesor Amparo, a mí yo quisiera que el profesor Javier, pues, y nos acompañara, y Marco nos acompañara, pues, en este diálogo que se puede emprender con los chicos. Y yo dejaría ahí para que Javier emprenda su tarea de entrar en este asunto tan interesante que es hablar sobre la poesía y precisamente que es cómo fomentar con los niños ese amor a la poesía, el amor a la escritura. Es eso, Javier. Gracias, Amparo. Ok, Edgar, muchísimas gracias. Entonces, por favor, Juan David, Fabiola y Karen Juliet, no vayan a bajar la mano para que hagan después su intervención, ¿vale? Entonces tengan allí su manito levantada y después de la intervención del profe Javier Orlando ya les damos la palabra. Muchísimas gracias, profe Edgar, por su intervención y estamos entonces prestos a escuchar al profe Javier Orlando. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. No, pues muy interesante lo que plantea el maestro Marco Antonio, lo de la acción poética, me parece muy chévere. El ejercicio que propone el poeta Edgar Alberto también es muy interesante. Yo estaba pensando mientras los escuchaba acerca de cómo ha sido la historia de los libros, ¿no? Al principio, en la época antigua, no existían los libros ni físicos ni en formato digital como los tenemos ahora, ¿no? En la época antigua
los primeros escritos se hacían sobre unas láminas de piedra. ¿Sí? Entonces ahí se escribía con mucha dificultad, digamos, pensamientos, poemas, oraciones, ¿sí? Se escribían en unas especies de láminas de piedra. Todavía se conservan algunas de esas piedras en donde se escribía y que podríamos decir que fueron como los primeros libros, ¿no? Después se idearon hacer ese mismo ejercicio, pero en unas láminas de arcilla, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que cogían arcilla y encima de la arcilla escribían para que cuando se secara, pues quedaba el escrito listo, ¿no? La piedra era muy difícil porque imagínense transportar unas piedras, pues era muy complicado, ¿no? Te tocaba dejarlas y leer ahí donde estaban. Con la arcilla ya fue un poco más fácil, pero de todas formas la arcilla era un material muy frágil, se quebraba muy fácilmente. Incluso empezaron a hacer como jarrones y en esos jarrones escribían, entonces era como un jarrón libro, ¿sí? Pero tenía esa dificultad, ¿no? Pues que eran muy frágiles. Después se ocurrió otro método que fue coger el cuero de los animales, limpiarlo, rasparlo, dejarlo muy pulido y encima del cuero se empezó a escribir, ¿no? Se empezaron a escribir, entonces ya se pasó de la piedra, de la arcilla a los cueros, que ya era un poco más fácil de manejar, ya no eran tan pesados, ya se podían llevar. Pero el problema de los cueros era que por la humedad, también por el tiempo, se deterioraban, ¿no? Además que se quemaban muy fácilmente. Después evolucionó los libros hacia lo que conocemos las láminas de papiro. Digamos, las láminas de papiro son de una hoja vegetal que se seca y entonces eso lo hace ya. Ahí es de donde vienen los libros, digamos, como folios, ¿no? Los libros antiguos eran unos rollos grandes, más o menos de 1 metro o de 1,20 m, eran rollos. Y para leer, pues había que extender el rollo en una mesa larga y había que empezar la lectura. Solamente se podía escribir por un lado, por el otro lado de la carta, ¿no? Y entonces en las bibliotecas antiguas, pues ya eran los rollos, ¿no? Si ustedes ven películas, por ejemplo, de la antigua Grecia o de la antigua Roma, se van a dar cuenta que las bibliotecas eran esos rollos que se tenían, ¿sí? Hubo una biblioteca muy famosa que se llamó la Biblioteca de Alejandría, que ellos querían tener todos los libros del mundo y querían tener todo el conocimiento del mundo, querían tenerlo almacenado. Y en cierta forma lo lograron porque se convirtió en una de las más grandes bibliotecas de la historia. Tristemente, esa biblioteca sufrió 3 incendios por diferentes razones, por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, ¿sí? Había muchas pugnas, entonces la biblioteca en 3 ocasiones se incendió y hasta que pues al final esa biblioteca terminó desapareciendo, ¿no? Muchos conocimientos que los antiguos ya habían descubierto se perdieron. Por ejemplo, en la época griega ya se sabía que la Tierra era redonda, que se movía sobre sí misma y que giraba alrededor del Sol. Ese era un conocimiento que ya se había descubierto en la época griega, pero cuando se quemó la Biblioteca de Alejandría, ese conocimiento se perdió. Se perdió, entonces durante más de 1000 años, los seres humanos pensaban que la Tierra era plana, que no se movía y que el que se movía era el Sol. ¿Sí? O sea, miren la consecuencia tan grave de que se hubiera quemado la Biblioteca de Alejandría. Se perdió un valioso conocimiento que hizo que la humanidad durante un tiempo estuviera como estuviera estancada la humanidad. Otro ejemplo,
los médicos griegos ya sabían de la existencia de la circulación de la sangre. ¿Sí? Que la sangre sale por un lado, le da la vuelta al cuerpo e ingresa por el otro, ¿sí? Se oxigena y luego vuelve a ser. Esa circulación sanguínea ya era conocida por los médicos griegos de la antigüedad, pero ese conocimiento se perdió justamente porque los libros donde estaba ese conocimiento se quemaron, se perdieron. Y durante mucho tiempo la medicina estuvo estancada y los médicos no sabían acerca de la circulación sanguínea. Eso generó un estancamiento en la medicina y también pues que mucha gente, como la medicina no avanzaba, pues había mucha mortandad, o sea, la gente se moría de muchas enfermedades y digamos que no se sabía muy bien de qué enfermedades era que se morían, ¿no? Esto me lleva a pensar a mí que efectivamente el conocimiento es muy importante, ¿no? Los libros son muy importantes para que la cultura avance, para que la cultura evolucione. ¿Sí? Si no hay conocimiento, si nosotros no tenemos acceso a los libros, si no tenemos acceso al saber, vamos a hacer una cultura que nos vamos a retrasar, que no vamos a poder avanzar. El avance de una cultura no solamente es económico, sino que también debe ser un avance de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, de las artes, de la poesía, ¿sí? de la música. Eso es realmente lo que constituye el valor de una cultura. Platón decía, ¿qué pasa si nosotros encerramos a unas personas en una cueva, ¿sí? y los tenemos encerrados y atados desde que nacen y solamente les proyectamos en la pared, ¿sí? que es una pared que ellos están viendo todo el tiempo? Si les proyectamos imágenes desde la parte de atrás, si les proyectamos imágenes, Platón dice que esas personas van a pensar que esas imágenes son la verdad, cuando realmente son solamente una sombra. Entonces, si nosotros somos una cultura que nos olvidamos de la lectura, que nos olvidamos del conocimiento y del arte, vamos a parecernos a esas personas que desde pequeños están en una cueva y que solamente ven sombras, ¿sí? No vamos a tener un conocimiento de la realidad, ¿sí? ¿Cuáles serían esas cavernas contemporáneas? ¿Sí? Eso era en la época de Platón. En el mundo actual, ¿cuáles son? Pues definitivamente la caverna contemporánea son las redes sociales. En las redes sociales nosotros encontramos información de baja calidad, información que muchas veces es información falsa, ¿sí? Lo que se llama las fake news. Una fake news es una noticia falsa que todo el mundo la cree como si fuera verdadera, pero realmente es una noticia que no tiene fundamento, es una noticia que no tiene argumentación, que no tiene pruebas, sino que son noticias que se crean y que se difunden por las redes sociales. ¿Sí? Hay un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, y ahí muestran que muchas personas creen todo lo que se muestra en las redes sociales. Creen absolutamente todo lo que las redes sociales dicen. Y muestran el caso de una persona que se divulgó un video en el que decían que en Estados Unidos había una pizzería que tenía en el sótano secuestrados a unos niños que iban a ser utilizados como con fines de explotación y que les iban a sacar los órganos. Ese video se difundió por redes sociales y hubo una persona que se convenció de que ese video era verdad y fue hasta la pizzería a liberarlos, y pues bueno, la policía tuvo que detenerlo porque pues lógicamente era una información falsa, pero es información falsa que las personas se creen. También hay muchas ocasiones en las que se difunde una noticia falsa acerca de alguien, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner la foto de alguien y podemos poner abajo, esta persona es acosador, y eso le puede arruinar la vida a una persona, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en una cultura en donde las redes sociales nos están difundiendo noticias falsas,
¿sí? Noticias que no tienen ningún fundamento, información que es de muy baja calidad, pero que la gran mayoría de los individuos se las creen. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir pensamiento crítico? Quiere decir tener la capacidad de investigar si todas las informaciones que hay en las redes sociales son reales o realmente son información falsa. ¿Sí? Entonces el pensamiento crítico nos ayuda a salir de la caverna, no a ver sombras que nosotros creemos que son verdad, sino a salir de la caverna y a comprender la realidad tal como la realidad es. No como lo plantean las redes sociales, sino tal como la realidad es. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en los noticieros nacionales, ¿sí? En los dos noticieros que son de mayor difusión. Analicen las noticias que ellos pasan y analicen lo que está pasando en la realidad y se van a dar cuenta de que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Los noticieros muestran una realidad que le conviene a algunas personas, pero tapan otra realidad que no es conveniente. Entonces, si nosotros nos volvemos personas críticas, analíticas, que tenemos la capacidad de reflexionar sobre la información que hay en redes sociales, vamos a poder salir de la caverna, ¿no? Vamos a volvernos personas pensantes que reflexionan críticamente sobre toda esa información. Pero en las redes sociales también hay otra cosa, y es que la gran mayoría del contenido que hay ahí es contenido de entretenimiento de baja calidad, porque puede haber un entretenimiento de alta calidad, ¿sí? Pero hay entretenimiento de baja calidad, ¿sí? ¿Para qué utilizan la gran mayoría de los individuos las redes sociales? Pues para hacer TikTok, para subir selfies, ¿sí? Para ver videos graciosos, ¿sí? Entonces, ese mundo del espectáculo, del entretenimiento, es lo que está generando que nosotros nos volvamos insensibles ante la belleza del mundo y ante la belleza del arte y de la poesía. Los griegos antiguos, en el mundo antiguo, conseguir un libro era muy difícil, además que los libros eran muy caros. Si uno quería tener un libro tenía que encargarlo y más o menos se demoraban llegar como 4 meses. Y además eran libros caros porque eran unos rollos, como les conté, o sea, de la piedra a la arcilla, de la arcilla al cuero, del cuero al papiro, a los rollos, ¿sí? Entonces eran libros muy caros. Hoy en día tenemos una ventaja, y es que hay miles de libros en PDF, libros virtuales, que los podemos descargar gratuitamente, ¿sí? Y que los podemos leer. Claro, leer un libro virtual, leer un libro digital, no es tan agradable como leerlo físicamente, pero de todas formas, lo cierto es que el Internet nos permite acceder a miles de libros en formato digital, en formato de PDF, en formato de EPUB, de forma libre y de forma gratuita, ¿sí? Las obras completas de Platón las podemos encontrar en Internet, Shakespeare, Dante, ¿sí? Los grandes escritores, los grandes poetas, los podemos encontrar en Internet. Entonces, en el mundo antiguo los libros eran caros, eran difíciles de conseguir, pero la gente leía. En cambio, en el mundo actual, los libros son mucho más fáciles de conseguir. Hay miles de libros que se consiguen de forma gratuita, pero curiosamente las personas no leen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos acceso al conocimiento, tenemos acceso a los libros, pero no leemos. Eso se debe a la cultura del entretenimiento y del espectáculo, ¿sí? Que no nos permite asombrarnos ante la belleza del mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir poesía? Poesía quiere decir la capacidad de asombrarnos, ¿sí? De que algo nos maraville, de que algo nos ponga a pensar, que nos deje digamos, en un estado de asombro.
que nos cuestione. Pero si nosotros vivimos pegados a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, a TikTok, ¿qué va a pasar? Pues que esas cosas que son hermosas no nos van a asombrar, simplemente nos va a gustar el entretenimiento que es fácil, el entretenimiento que es rápido, ¿sí? Los videos de TikTok, nos vamos a pasar todo el día viendo TikTok, pero eso no nos va a generar un crecimiento interno, no nos va a generar un crecimiento en nuestra inteligencia, en nuestra sensibilidad y en nuestra cultura. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? ¿Cuál es la consecuencia de que haya individuos que todo el día están pegados a las redes sociales? La consecuencia es que van a ser individuos que los van a manejar fácilmente, ¿sí? Los van a manejar como quieran. Así como los que estaban en la cueva de Platón, ¿sí? Que estaban atados y que estaban, digamos, solamente viendo imágenes, esos prisioneros eran manejados como querían, ¿sí? Entonces, a nosotros nos están manejando con redes sociales, con entretenimiento, con programas de concurso, de espectáculo, ¿sí? Que el desafío, que la voz, ¿sí? Con toda esa información de baja calidad nos están controlando, nos están manejando. ¿Por qué? Porque digamos que cuando hay una ciudadanía, cuando hay un pueblo que no piensa, cuando hay un pueblo que no lee, que no se informa, es más fácil controlarlo. En cambio, si tenemos ciudadanos, si tenemos jóvenes que piensan, que estudian, que leen, esos jóvenes van a querer una transformación social, ¿sí? Entonces, ¿el arte para qué sirve? El arte sirve para asombrarme, para comprender la belleza del mundo, pero también para transformar el mundo. Hay un artista que él contaba una anécdota. Él decía que estaba viajando en tren de un país a otro y que tuvieron que hacer una estación, tuvieron que parar en un lugar que era el 90% del tiempo era nieve perpetua, ¿sí? Nieve, todo el tiempo estaba nevando. Y entonces ellos bajaron, fueron al hotel, ¿sí? Del tren se bajaron y este artista vio que por allá en el rincón había un niño de 5 años que estaba con un cuadernito y con unos colores y estaba pintando. Entonces a él le dio mucha curiosidad y dijo, ve, voy a mirar qué es lo que ese niño que vivía ahí, en ese lugar donde todo el tiempo estaba nevando, dijo, voy a mirar qué es lo que está pintando este niño. Y él fue y se dio cuenta que el niño estaba pintando un paisaje con llanura y con un sol resplandeciente, ¿sí? Entonces ese niño que vivía en la nieve estaba pintando un sol. ¿Eso qué nos lleva a pensar? Que el arte no solamente, digamos que nos maravilla, sino que también nos hace pensar que la realidad en la que vivimos puede cambiar, que la realidad puede ser mejor, ¿sí? El arte puede transformarnos la realidad en la que estamos viviendo. Sí, puede hacernos pensar en un mundo mejor, en un país mejor. Entonces, una de las funciones primordiales de la poesía es que nos permite soñar con un mundo mejor. Gracias. Profe Javier, muchísimas gracias por su intervención, por el llamado que nos está haciendo el día de hoy a los jóvenes y a los docentes también. En este instante, entonces, le vamos a dar la palabra. Si hay alguno de los niños que quiera hacer una pregunta directamente a los escritores, son bienvenidas. Tenía la palabra Juan David Andrade. Entonces, Juan David, te escuchamos. ¿O tu conexión a internet siguió fallando? Bueno, vamos entonces, Fabiola Túquerres tiene levantada la mano. Buenos días, profe. Yo soy Viviana Alejandra
A mí me encanta la poesía porque tiene un fuego muy lindo y unas palabras muy lindas. Muchísimas gracias por tu intervención. ¿Alguno de nuestros tres invitados que quiera contestar a esta apreciación? Yo quisiera decir algo frente a eso. Miren lo que ha dicho la niña. Yo no sé si es juego o fuego. En lo que ha dicho, no he alcanzado a escuchar bien. Amparo, creo que es fuego, ¿cierto? Fuego, sí, yo también lo escuché con J. Si estoy equivocada, juego, juego o juego. No, es juego. Juego. Bien, interesante. Okay. Mire, pero claro que sí lo es. Eso es un secreto ir armando cosas con el lenguaje. Sí, es un secreto juego. Que ¿cómo se hace el poema? Es un ir armando mundos con el lenguaje. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Todos aquí somos niños. El creador es un niño. Un niño que se alimenta de qué? De eso que llamamos un saber, ¿no? ¿Cierto? Nosotros, el niño, desde que todos como seres humanos tenemos dentro de nosotros el canto, ¿cierto? Tenemos ese fuego que es por supuesto una posibilidad de ver la realidad y se vuelve juego, muy bien, yo quisiera tomar esa palabra, cuando esa persona, usando el lenguaje, entonces recoge eso que para él es la existencia. Porque la poesía, pues viene a ser eso, ¿cierto? Recuerden que la poesía viene a ser una aproximación, digamos, una construcción de una realidad. Esa realidad, ¿quién la siente? Pues el poeta, ¿cierto? Permítame pues estamos hablando de poesía, quisiera leer un poema de Lorca, que es el que tengo aquí, entonces se llama Baile. Dice así, mire, para todos los chicos que están aquí, chicas y chicas, ¿cierto? Baile. La Carmen está bailando por las calles de Sevilla, tiene blanco los cabellos y brillante las pupilas. Niñas, corred las cortinas, en su cabeza se enrosca una serpiente amarilla y va soñando en el baile con galanes de otros días. Niñas, corred las cortinas, las calles están desiertas y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. Niñas, corred las cortinas. El poema se termina en ese coro, y ese coro, terminar el poema en ese coro, ¿qué nos quiere decir Lorca? Sin lugar a dudas, ahí nos está mandando un mensaje que la poesía es infinita, que la poesía es hacia infinito, y así como el baile, el goce de la vida sea infinito, el que ama el lenguaje encuentra entonces la posibilidad de esa expresión. Otros compañeros lo dijeron, expresarse. Entonces, expresarse en poema es buscar sentir la vida, pienso yo, desde el canto, desde el fuego del canto. Muy bien, muchas gracias, profe Edgar. Le damos entonces la palabra en este momento a Karen Juliet Hernández. Muy buenos días, profe. Yo soy María Carolina Betancur Túquerres, de grado tercero. A mí la poesía me pone muy feliz. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. No sé, alguno de nuestros tres invitados que quiera hacer un comentario sobre la apreciación que nos dio nuestro estudiante de primaria. Pues básicamente la poesía es expresión de sentimientos, de emociones, de asombros. Igualmente el lector recibe eso y tiene la posibilidad, ¿no? Es como quien escucha una música, quien ve un atardecer, el que lee un poema también tiene esa posibilidad, ponerse alegre o tal vez ponerse algo melancólico, ¿no? Entonces es uno de los efectos de la poesía y eso es lo que gusta justamente de la poesía. Pues nos alegra por Karen que tenga esa posibilidad de alegrarse leyendo un verso. Muchísimas gracias, profe Marco.
Gracias, Karen, por bajar la mano. Profesora Sandra, la escuchamos. ¿Yo? Bueno, yo sí tengo una pregunta para los tres. Lo que pasa es que siempre se dice que la poesía es belleza y amor, ¿cierto? Pero yo creo que siempre es de las intervenciones que ustedes han hecho, siempre hablamos y es de la realidad, de lo que nos acontece. Es la identidad de cada individuo también. Y como decía el profe Marco Antonio, no, a veces escribimos un poema y no es para todo el mundo, sino para algunas personas. Entonces yo quiero saber, pues de los tres poetas, ¿cómo fue ese acercamiento a la poesía? ¿Qué lo llevó? Porque a veces muchos pensamos que fue el amor o fue la belleza, pero también puede ser la realidad, ¿no? Que vive cada uno. Había un poeta que decía que a veces todos tenemos una grieta y al escribir o a leer poesía la vamos cerrando. No sé qué me puedan decir sobre eso. Gracias. Gracias, profe Paola. ¿Alguno de los tres invitados que nos quiera contestar esta pregunta tan interesante? Bueno, Marco. Iniciar. Me acaba de pasar algo curioso y creo que se llama déjà vu, que es algo poético, posiblemente, que es sentir que este momento ya lo viví justamente en esta pantalla y con esa pregunta. Y mi respuesta aquella vez que lo soñé y que lo presentí, que no sé, fue que los seres humanos vivimos una vida con la palabra que se llama escatológico, escatología, es decir, tenemos momentos de ir al paraíso, pero también tenemos momentos muy terrenales donde vamos posiblemente a lugares donde no queremos. Así como hay días que estamos felices, hay otros días que estamos un poco deprimidos o melancólicos. Así como hay días que tenemos mucha fuerza vital, otros días que estamos muy débiles. Entonces la poesía nos permite abordar al ser humano desde todo punto de vista. Yo no quisiera profundizar más en el tema de lo negativo, porque pues las condiciones sociales de la vida en este momento no nos da para hablar del tema y pronunciarnos sobre el tema. Simplemente decir que hay cosas que no son agradables en la vida y también son convocadas a manifestarse a través de la poesía. Gracias. Muchas gracias, profe Marco. No sé, profe Javier o profe Edgar, si tienen algo por comentar. Sí, hay un filósofo que se llama David Hume y él decía que si yo quiero saber a qué sabe una piña, tengo que morderla, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que digamos que la construcción que nosotros tenemos de la realidad se debe gracias a la palabra, al lenguaje. ¿Sí? O sea, toda nuestra realidad, todo lo que nosotros percibimos es gracias al lenguaje como tal. ¿Sí? ¿Qué sería, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos la palabra piña? Si no la tuviéramos en la mente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos hicieran una especie de intervención quirúrgica y nos sacaran esa palabra? Y que después, cuando ya despertáramos, nos presentaran una piña, ¿sí? ¿Nosotros qué veríamos? Pues no sabríamos qué es. Nosotros diríamos, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces nos dirían, es una piña, y nosotros diríamos, ¿y qué es eso? ¿Por qué? Porque es que nuestra realidad es una realidad que construimos con las palabras. Si las palabras cambian, cambia la realidad. ¿Sí? Si nuestras palabras son cada vez más ricas, nuestra realidad también va a ser cada vez mayor. ¿Sí? Entonces, pues no es verdad que eso que plantea el filósofo, que si yo quiero saber a qué sabe una piña, tengo que comerla, tengo que morderla. No, porque es que nosotros construimos la realidad con palabras. Sí, tenemos la capacidad de eso. Hay una película que se llama
se la recomiendo mucho, El eterno resplandor de una mente sin recuerdo. La protagonista quiere olvidar a su novio y entonces se somete como a una especie de cirugía para que le borren los recuerdos de su novio. ¿Sí? Y entonces cuando la persona despierta y el novio la va a visitar donde él trabaja, ella no lo reconoce, ¿sí? No sabe quién es. Claro, porque ya le han borrado todos los recuerdos que están relacionados con él y por lo tanto le han transformado la realidad, ¿no? Entonces, pues yo creería que las palabras nos permiten la posibilidad de acceder a mundos infinitos, a mundos ilimitados. Podemos conversar con los mejores personajes del pasado, podemos analizar las mejores ideas, podemos leer los mejores poemas, podemos reconstruir las mejores historias. Entonces yo creo que para responder la pregunta de la profesora Sandra Paola, pues mi acercamiento con las letras, con la poesía ha sido, digamos, sustentado siempre desde el asombro, ¿no? O sea, de lo que me produce poder leer un libro nuevo que me va a transformar mi percepción de la realidad. ¿Sí? Cuando uno lee un libro importante, valioso, realmente uno cambia internamente, la forma de percibir cambia, la forma de pensar, incluso hasta la forma de sentir se transforma, ¿no? Entonces, los libros nos pueden transformar como seres humanos, nos pueden hacer personas más sensibles, más lúcidas, más claras, puede transformar toda nuestra realidad. Profe Javier, muchísimas gracias por su intervención. No sé si el profe Edgar tenga algo por decir. Bueno, Sandra nos hace una pregunta sobre el oficio del escritor, ¿cierto? ¿De dónde nos viene, de dónde le viene al escritor su escritura, ¿cierto? ¿De dónde le viene el proceso creador? Entonces ahí está en esas palabras, proceso creador, ¿no? Pensamos que sin lugar a dudas, y creo que cada uno lo ha dicho eso de alguna otra manera, el escritor hace un proceso de investigación, desde su realidad, desde su existencia, y a partir de ahí construye su obra. Ahora bien, miren lo importante que ustedes están haciendo, profesora Amparo y profesora Sandra. Miren lo importante que ustedes están haciendo en este momento. Ustedes han convocado a la institución educativa para reflexionar en torno a un asunto crucial, es el asunto de la escritura. Y el asunto de la escritura, y ustedes han dicho, bueno, miremos la poesía. Bueno, pero entonces, por supuesto, y tomando lo que nos dice la profesora Sandra, mire el niño está en un ambiente educativo, en el ambiente de la escuela, que es un ambiente del conocimiento. Aquí, por supuesto, nosotros como profesores de lenguaje entramos en ese goce por la lectura, en ese goce por la escritura. Pero, atención acá, si los padres de familia, y me imagino que aquí hay muchos padres de familia acompañando a los niños y niñas que están aquí, si los padres de familia no hacen ese vínculo con la palabra, entonces nos queda difícil a nosotros los maestros, le queda difícil a la escuela. Entonces, que es importante que el padre de familia acompañe en ese proceso creador a sus hijos, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas, para mí, profesora Sandra, para mí, la escritura me viene a través de la voz de la madre. Mi madre, me leía cuentos, y es desde su voz que yo encontré el goce por la lectura, ¿cierto? Miren ahí la responsabilidad. Es una responsabilidad que ustedes, profesoras, y la institución, y alabo mucho esto, la institución está proclamando esa responsabilidad, ¿cierto? Esa responsabilidad que debemos tener nosotros en nuestro proceso de formación, hacia el amor por la palabra. Listo.
Muchísimas gracias, profesor Edgar. Bueno, vamos entonces ya para ir finalizando a darle la palabra brevemente a estas tres intervenciones. Jimena Bedoya. Sí, profe, buenos días. Yo tengo una pregunta. Pasa que comúnmente saco conclusiones sobre situaciones que me pasan o cosas por el estilo y suelo escribir textos cortos o unos un poco más largos que otros. Quiero saber cómo interpretar si eso es poesía o cómo clasificarlo. ¿Alguno de nuestros tres invitados que quiera contestar? Marco se refirió a eso. Marco se refirió muy bien, muy ampliamente a eso, y estaríamos hablando aquí una cuestión de los géneros, claro. Esa es una labor muy interesante de mirar, pero ese es cierto, Marco, y Javier, ese es un proceso de ir encontrándose con el lenguaje. Uno, por supuesto que hay los géneros literarios, ¿cierto? La academia lo hace, la escuela, Jimena fue que nos hizo la pregunta, ¿cierto? La academia nos va mostrando de dónde, cuál es ese recorrido, ese recorrido de los géneros. Por supuesto, nosotros sabemos que encontramos lo narrativo y encontramos la poesía, ¿cierto? Lo narrativo, entonces, ponte tú tranquilamente y sal a la calle y describes ese paisaje cotidiano ahí de la calle. Entonces, Pedro caminando por la calle hacia la tarde, ¿cierto? La poesía, ahí hicimos una descripción, unas acciones que se van uniendo, unas acciones, una acción sobre otra. La poesía parece ser que se construye al interior de ese sujeto que canta, ¿cierto? Entonces el poema sería otra cosa. Por ejemplo, se me ocurre decir, y el camino en los pasos del muchacho avanzan hacia la tarde. Eso suena más a poesía, no sé si lo sea, pero entonces tú te vas dando cuenta cuando esa fuerza de la palabra transfigura el lenguaje o en narrativa o en poesía. Pero lo explicó mejor Marco. Sí, sí. Profesor Marco, tienes el micrófono cerrado. Está muy bien lo que acaba de decir Edgar, y yo complemento. Vamos a llegar a este libro, ¿no? Este es un libro que yo tengo aquí de frases célebres, es un libro compacto, pero para llegar al libro hay un proceso, digamos que son estas hojas, aquí hay unas hojas que hay que llenar. Entonces lo primero que tú haces, y está muy bien, es escribir una página y vas colocándola allí, vas construyendo tus historias. Y luego vas aprendiendo, por ejemplo, qué es el cuento. Y el cuento tiene unas maneras de escribirse, unas técnicas que tú tranquilamente puedes buscar en Wikipedia o en las clases de español te van a ofrecer esa oportunidad. Igualmente el poema, ¿no? Entonces vas a saber qué es una metáfora, un símil, una anáfora. Entonces ya eso que vas teniendo lo vas construyendo mucho mejor. Pero ese es el ejercicio que hacen todos los escritores del mundo. Mira, yo aquí tengo hojitas, aquí voy escribiendo hojitas, cositas, apuntes. Entonces, eso es lo que hacemos, tomar notas de la vida y luego ya nos sentamos. Bueno, quiero escribir un cuento. Bueno, los cuentos tienen esta característica. Un solo personaje, un inicio, un conflicto y un desenlace. Bueno, eso es lo más elemental. Entonces voy a convertirlo en cuento. E igualmente, tengo una visión, una descripción, como dijo el profe Edgar, tengo una descripción de la tarde, llena de colores, un sol que ya va muriendo, el aire, el paisaje. Entonces, bueno, voy a construir un poema, voy a intentar hacer una metáfora con lo que vi en la tarde. Y entonces ya poco a poco es como jugar, y hace rato también lo dijeron, como cuando vamos armando un rompecabezas, ¿no? Poco a poco. Todo es una construcción poco a poco. Es más o menos por allí una respuesta rápida y fácil. Didáctica más que todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor Marco. Entonces escuchamos en este momento a Carol Jimena Caicedo con su intervención. Sí, profe, pues yo a lo respecto que dijo anteriormente el profesor Marco Valencia, fue que algunos escritores no se sentían bien en algunos días
Entonces, digamos, si es verdad, algunos escritores no se pueden sentir un día bloqueados en su mente, que digan que no, aquí hoy no tengo inspiración para crear algo, pero hay muchos que así se sientan mal, pueden sacarle provecho a ese bloqueo que tiene para empezarse a liberar todo, por qué está así bloqueado, y empezar a escribir. Y les quiero hacer una pregunta, que si ellos, digamos, en algún momento que se hayan sentido mal o así, digan, no, yo ya no puedo más, no puedo escribir más, no sé qué escribir. ¿Se han sentido así alguna vez? Esa es mi pregunta, profe. Muchas Javier, usted que es gracias. filósofo. Resuélvala. La respuesta es que sí, claro, todo el tiempo, todo el tiempo, digamos que no se sabe muy bien qué es lo que se va a escribir, ¿no? Hay un poeta que se llama Rilke y un joven le mandó unos poemas y le dijo pues a Rilke que qué le parecían, ¿no? Entonces Rilke le dice, pues, si lo que tú escribes te sale del fondo, si es honesto, si tú no quieres, digamos, convencer a nadie, si tú no quieres, digamos, si tú no tienes pretensiones de fama, sino que si lo que tú estás escribiendo te sale honestamente desde dentro, y es algo que es para ti importante, que te sirve para conocerte a ti mismo, para saber lo que tú sientes, lo que tú piensas, entonces eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Digamos que de nada serviría uno escribir poemas, digamos que fueran bonitos, pero que no salieran desde lo más profundo del alma de la persona, ¿no? Pues no, eso no tendría ningún sentido. Eso no tendría ningún sentido. La única escritura que vale es la que es honesta, es la que la persona vive, es lo que la persona siente. A veces se piensa que la poesía es ficción, ¿no? Es mentira, son construir imágenes que no existen. No, es al contrario. El poeta tiene la función de decir la verdad, ¿sí? De decir la verdad interna y también la verdad del mundo, ¿sí? Esa es la gran función. Entonces, ¿cómo saber si lo que uno escribe es poesía? La respuesta es si es honesto, si te sale del fondo, es válido, ¿no? O sea, si es una escritura que no sale desde adentro, pues no funciona como tal, ¿sí? Entonces, ante la otra pregunta que hace Carol, de que si hemos tenido momentos de dificultad, sí, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros estamos todo el tiempo en el intento de conocernos, en el intento de escuchar nuestra voz interna, ¿sí? De escuchar esa voz interna. Claro, porque si se tratara de escribir por escribir, pues uno podría escribir siempre, todos los días, cualquier cosa. Pero como de lo que se trata es de hacer un acto honesto, entonces ya no se trata de escribir cualquier cosa, sino que se trata de escribir algo que tenga un sentido, algo que realmente nos permita conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Profe, disculpe que le diga, pero me gustaría escuchar las opiniones de lo que yo dije al profesor Marco y al profesor Edgar. ¿Qué me pueden dar de la opinión de que yo le dije? Y gracias por la opinión del profesor Javier. Mira, ante todo somos seres humanos. Ante todo somos personas con dificultades, con hambre, con ganas de ir al baño, que tenemos que dormir, que nos gusta leer, queremos hacer un ejercicio de escritura porque nos gusta,
Así como a otros les gusta hacer ejercicio o bailar o ir a nadar, a nosotros nos gusta escribir. Y entonces hay días que, como todos los seres humanos, tenemos días esplendorosos, vivimos muy feliz y estamos contando chistes y estamos enamorando, pero hay días que no, queremos estar quietos en la casa, aburridos, tristes, estamos enfermos, nos duele la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, la condición humana partimos de allí y hay momentos que se reflejan en la escritura. Hay días que se reflejan, ¿no? Hay otros días que no. Esa es mi respuesta, querida. Muchas gracias, profe. Pues bueno, Carol, bueno, la vida es un, no es un asunto que es parejo, ¿no? Hay momentos de alegría, momentos de tristeza, pero precisamente todos esos momentos es lo que recoge el escritor para construir su obra, o sea, la experiencia. La experiencia, eso que, Carol, tú estás viviendo, cuando estás, por ejemplo, esta pregunta que tú estás haciendo es la experiencia humana. A mí me maravilla que como tú estás preguntando, ¿sí? Con esa solvencia en el lenguaje para preguntar. Entonces, bueno, todo eso que nosotros que recogemos en la vida es la experiencia con la cual el escritor alimenta su obra. Y algo que es fundamental que ha dicho el profesor Javier, ¿cierto? No olvidar, fundamental la lectura. Una obra literaria se alimenta de la lectura de muchos libros. Mire, por ejemplo, veo que el profesor Marco atrás tiene una de sus obras que es Leyendas Extraordinarias de Popayán, ¿cierto? Así se llama, Marco. Si me equivoco con el nombre, me disculpa. He leído ese libro, me gusta mucho. Es una relectura que él hace esa lectura, o podremos decir una relectura de esa realidad. Lo que la gente en Popayán, sus mitos, sus leyendas, mire tan bello que lo que hace el escritor, recoge esos procesos sociales y los pone en su escritura. Así tú lo haces, ¿cierto? Tu existencia, entonces, lo pones en la escritura. Claro, la experiencia te va quitando los abrojos de esa escritura, pero solo desde la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Es un hacer. O sea, que tú día a día vas construyendo tu obra. Día a día vas escribiendo, día a día vas corrigiendo. No hay escritura sin el ejercicio de corrección, o sea, sin el ejercicio crítico de eso que tú estás haciendo. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Entonces, finalizamos, por favor, con la intervención de Elizabeth. Buen día. Buenos días a todos. Soy Elizabeth, buen día del grado 10-2 y pues yo les tengo una pregunta. Usualmente a todos nos preguntan en algún momento para qué estudiamos o qué queremos ser cuando ya seamos grandes, un decirlo así. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué escriben? ¿Para quién escriben? ¿Qué los motiva a escribir? ¿Y qué esperan de lo que escriben? O sea, ¿qué piensan los demás de esas cosas que ustedes escriben? Veo que los dejaron pensando quién de los tres nos quiere contestar. Elizabeth, yo creo que, digamos que así como hay un alimento físico, que es pues la comida, el oxígeno, también hay un alimento espiritual. Y ese alimento espiritual son los libros, el arte, la palabra, ¿sí? Entonces, digamos que si nos falta el alimento físico,
pues vamos a tener problemas en nuestro cuerpo, ¿no? Desnutrición, debilidad, enfermedad. Pero si nos falta el alimento espiritual, también nuestro espíritu va a decaer. ¿Qué quiere decir un espíritu que decae? Quiere decir un espíritu que no siente, que no piensa, que no se asombra ante lo maravilloso del mundo, ante el misterio de la vida. Entonces, el alimento espiritual es fundamental para que sigamos siendo seres humanos dignos, ¿sí? No un ser humano que es simplemente un consumidor de tecnología, un consumidor de redes sociales y que solamente quiere pensar en el dinero, en los lujos, no, sino un ser humano digno que tiene conciencia social, que tiene conciencia histórica. Entonces yo creo que yo leo y escribo para mantener mi espíritu vivo. Profe Javier, muchísimas gracias por su intervención. Bueno, entonces, para finalizar, ya solamente nos hemos pasado 40 minuticos, solo tenemos ese pequeño espacio de tiempo que nos pasamos, pero creo que los amerita porque sencillamente ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos. Y me alegra muchísimo que hayamos podido compartir este espacio. Y hay un estudiante que me ha pedido la palabra a través del WhatsApp. Entonces, no sé, Juan David, si ya puedas hablar. Te cedo la palabra. Buen día, ¿me escuchan? Sí, ahí ya te escuchamos, Juan David. Bueno, mi nombre es Juan David Andrade, soy el Contralor Estudiantil y pues de parte de mis compañeros les queremos dar las gracias a todas las personas que hacen parte de esta reunión, porque gracias por disponer de su tiempo, gracias a ustedes, los poetas, a los profesores, las profesoras del departamento de español, por sacar este tiempo ya que es de gran crecimiento para nosotros, y les agradecemos inmensamente por haber compartido sus experiencias, por compartir con nosotros el diario de ustedes. Queremos que sepan que es muy importante para nosotros este conversatorio de hoy, ya que con nuestra profesora Amparo Paz estamos trabajando fuertemente una campaña que nos motive a la lectura y a la escritura. Entonces, como que necesitamos este empujón. Necesitábamos esto. De corazón, muchísimas gracias. Sabemos que, pues, como dijo nuestra compañera de la escuela, que fue un aporte excelente, hay veces nos sentimos cansados, nos sentimos derrotados, pero sinceramente necesitábamos de este conversatorio para darnos cuenta que la vida, que nunca paramos de aprender, que esto es la vida y que nada mejor que la lectura. Entonces, de corazón, reitero, muchas gracias, porque esto era lo que necesitábamos. Gracias por su tiempo, gracias por absolutamente todo. Nos queda un gran aprendizaje que no se nos va a olvidar, porque sinceramente para nosotros también es un privilegio haber gozado con la presencia de ustedes, porque sabemos que son de nuestra región, sabemos que hacen parte de nosotros, que no nos habíamos conocido, pero son personas que no son, digamos un ejemplo, no son personas lejanas, sino que son personas que son un ejemplo, o sea, son personas que podemos tener, algún día vamos a tener la oportunidad de conocerlos. Entonces eso nos anima mucho más, porque sabemos que no son mentiras lo que hablamos, sino que son dialectos diarios, son reales. Ya para finalizar, quedo muy agradecido con ustedes y pues en nombre de todos los estudiantes le hacemos la invitación que ojalá cuando se solucione toda esta situación tengamos el privilegio de tenerlos en nuestra institución. Las puertas de nuestra institución van a estar abiertas para ustedes. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Juan David, a nuestro Contralor Estudiantil que ha hecho presencia el día de hoy. Entonces, ya para finalizar, nuevamente darle las gracias a nuestros tres invitados, al profe Edgar, al profe Marco Antonio, al profe Javier Orlando. Sus aportes han sido muy importantes para todos nosotros. Esperamos que nuestros chicos pues escuchen el llamado que cada uno de ustedes desde su propia perspectiva hizo
Entonces, esperamos que nuestros muchachos se motiven a leer y, por qué no, a escribir poesía también y a ser unos grandes escritores. Entonces, para todos ustedes, que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan una muy buena tarde. Muchísimas bendiciones para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, profes, por su asistencia. Hasta luego. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy agradable. Muchísimas gracias. Mamá, bueno. Gracias, Gracias, Con mucho profe. gusto, con gusto, mis niños. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a profe, todos, por la- a los niños, a los poetas, todo muy bonito. Muchísimas gracias, compañeras, muy amables. Bueno, muchísimas gracias.